Buenas noches, que el Señor les bendiga. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Juan 11. Vamos a continuar los versículos 31 al 44. En esta sección del capítulo 11 estuvimos viendo lo que es la muerte de Lázaro. También nos narra al principio cómo Jesús se entera de la noticia, espera unos 2 días más antes de poder entonces llegar hasta donde suceden estos hechos, con algún propósito divino de antemano, para que el Padre pueda ser glorificado a través de la obra que Él estaba pensando hacer. Vemos que el lugar donde se encuentra Jesús primeramente y donde vive Lázaro, eso no es tan lejos, entonces queda a una hora y media, ¿verdad?, de viaje, pero aún así Él espera esos 2 días, ¿verdad? Y vemos el propósito también por lo cual lo hizo. El último estudio nosotros estuvimos viendo entonces la reacción de Marta cuando Jesús llega al pueblo donde ellos están, y la reacción de Marta es lo que él ya le reclama o le dice, ¿verdad?, el pesar que ella tenía en su corazón del por qué Jesús no estaba en el momento en el que él necesitaba, ¿verdad? Porque ellos tenían aún la mentalidad de que si Jesús estaba en el momento en el que él estaba vivo, aún enfermo y agonizando, Jesús podía también sanarle, ¿verdad? Como había hecho ya también en otras ocasiones, ¿verdad?, las señales que él ya había hecho antes. Entonces continuamos nosotros con el estudio para ver qué es lo que sucede a continuación, ¿verdad? A partir del versículo 31 al 44 podemos buscar entonces y leer todo junto. Dice: entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en el espíritu y se conmovió, y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos de los ciegos haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo al Señor: hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos en alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado de manos y a los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejarle ir. El versículo 31 entonces comienza diciendo, nosotros vimos anteriormente que Jesús pide entonces que se le llame a María, ¿verdad? Que alguien se vaya a decirle a María que Jesús estaba ahí, que Jesús quería verla, ¿verdad? Entonces María se levanta y se va entonces deprisa para poder atender al llamado de Jesús, ¿verdad? Y en el capítulo 31 se nos narra que cuando estas personas le ven entonces levantarse a María como para salir, sin dar ninguna explicación de dónde iba a ir, ellos pensaron que iban entonces para el sepulcro a llorar, y ellos le siguieron, ¿verdad?, instintivamente. No hay mucho comentario que dar con respecto a este versículo, ¿verdad? Y se sabía que en la casa había muchos judíos que habían venido a consolar, como ya había dicho también en un estudio anterior, de que algunos de ellos eran pagados, ¿verdad?, para que hiciesen para que pueda ser más vista entonces el pesar o para que pueda consolarse también el corazón de los que estaban afectados por esa circunstancia, ¿verdad? Vemos entonces que posiblemente el carácter de María era más sensible que la de Marta, ¿verdad? Por lo que los que lo conocían centraban sus atenciones en ella, ¿verdad?, con esta razón. Y cabe preguntarse si estos judíos eran todos afectos de Jesús, ¿verdad?, como las 2 hermanas.
o entre ellos también había quienes no creían en Jesús, ¿verdad? Preguntarse, ¿verdad? Entonces, quizás estaban divididos también. Algunos judíos sí tenían ese afecto por Jesús como lo tenían las hermanas, y otros quizás no tanto, ¿verdad? Y la conclusión podemos ver al final, ¿verdad? María salió del lugar donde estaba y siguió a su hermano, y los consoladores, que no debían ser pocos, supusieron que se dirigía al sepulcro para llorar allí. El cuidado que Marta entonces tenía para que nadie supiese que Jesús había venido no sirvió de nada. Capaz le dijo en voz bajita, ¿verdad? Tipo, Jesús está acá, ¿será que podés ir a...? O se fue a convencerle, ¿verdad? En forma sutil, diciéndole entonces que vaya hasta donde está Jesús. Y ella, sin decir, entonces se levanta y se va, ¿verdad? Las manifestaciones de dolor acompañadas de llanto y gemido eran típicos los días de duelo. En el del sepelio solían contratarse plañideras que insistían en sus lamentos para dar mayor énfasis en todo el proceso de la expresión de dolor. No debían de ser pocos los que acompañaron a María al sepulcro. Ninguno de ellos iban con otro propósito que estar bien con quien suponían que iban a llorar, pero todos ellos se encontraron en el lugar el dolor ajeno con el que iba a resolver el problema que causaba y que era Jesús. Todo cuanto estaba ocurriendo correspondía al cumplimiento del plan de Dios en relación con la muerte de Lázaro, donde él sería glorificado. Todo era parte de un plan, pero estas personas aún no sabían que todo lo sucedido era parte de un plan, ¿verdad? Ellos estaban aún lamentándose por la pérdida. Y esta expresión de dolor, como nosotros podemos notar en esta, ¿verdad? Entonces, en aquella época ellos no se contenían en el llanto, lo hacían a viva voz, ¿verdad? Y estas personas también eran contratadas para eso. En el versículo 32 dice: María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Casi la misma palabra utiliza Juan para decir entonces la misma reacción que tuvo Marta al principio con Jesús, reclamándole lo mismo, haciendo de notar lo mismo, ¿verdad? Creyendo en el poder que Jesús tenía para sanarle a Lázaro, pero no para resucitarle, ¿verdad? Juan la traslada entonces con insignificantes variaciones, utiliza casi las mismas palabras para decir: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Dice, con toda seguridad las hermanas estaban pesadorosas de que Jesús no hubiese estado antes de morir su hermana. Su presencia entonces habría evitado que muriese, y no hay reproche alguno, sino constancia del dolor que les producía la situación, lamentando que no hubiese llegado a tiempo. Ellos estaban aún creyendo que Jesús había llegado muy tarde, ¿verdad? 4 días después de que había muerto. Ya no había posibilidad, según ellos, entonces según su mente, ¿verdad? Según su fe, no había posibilidad de que Jesús hiciese algo en ese momento, había llegado muy tarde. La fe de ambas es idéntica, las dos saben del poder de Jesús, pero no pueden admitir que tuviese intención de resucitar al que estaba en el sepulcro desde hacía 4 días. María, que también creía, como su hermana, que Jesús podía sanar la enfermedad, pero todo quedaba ahí, podía hasta sanar nomás, ¿verdad? Pero resucitar era algo poco visto también en esa época. En el versículo 33 dice: Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. La escena alcanza un clímax de tristeza. María lloraba por la muerte de su hermano y los judíos que la acompañaban lloraban también. En el versículo anterior no se dice nada de la reacción de María, pero Juan la expresa aquí claramente: estaba llorando. Generalmente el llanto en los días del duelo solían hacerse sin reparo alguno, dando rienda suelta a las expresiones con llanto a viva voz, o incluso gritos. No se dice que esto ocurrió aquí, pero el lloro que tantos causaría entonces un profundo impacto en cualquier persona que presenciase, ¿verdad? Uno interpretaría lo relativo a Jesús como una profunda indignación interior, ¿verdad? Esto determina preguntarse contra quién era esa indignación. No podía ser contra María, que estaba llorando lícitamente entonces por la pérdida de un ser querido, alguien a quien amaba, con quien había compartido muchos años, ¿verdad? Con quien había crecido. Era lícito su dolor. Tampoco por causa de los judíos que lloraban también,
aunque alguno pudiese hacerlo extremadamente sin un verdadero sentimiento interior, ¿verdad? Algunos eran contratados, entonces no lo hacían con un afecto hacia la persona que moría, sino que parte de un trabajo, ¿verdad? La indignación que el verbo expresa denota incluso ira interna. Muchos eruditos consideran que esto es lo que debe entenderse respecto a la reacción de Jesús. Si esta fuese la verdadera interpretación del Señor, estaría expresando su profundo disgusto en relación con la muerte, ¿verdad? La muerte como un castigo de la humanidad por haberse rebelado entonces contra Dios, que viene ya entonces desde Adán, que comprende también que nadie tiene el poder de la muerte, sobre la muerte, ¿verdad? Y cuyo propósito es la destrucción del hombre. El poder que tenía entonces la muerte sobre toda la humanidad, ¿verdad? La destrucción del hombre pecador. Otro sentido, que es el más consecuente con el entorno, es la emoción interna y profunda que Jesús tenía ante el problema que sus amigos estaban enfrentando, y los allegados a él, personas muy queridas por él, ¿verdad? Y vemos acá entonces la condición humana del Verbo encarnado, ¿verdad? De Jesús, su condición humana. Vemos ahí el amor que él tenía por estas personas, aún sabiendo cómo iba a terminar, aún sabiendo que él era la resurrección y la vida, como había dicho antes. Él podía resucitarle a Lázaro, y sabiendo que él iba a hacer eso en unos pocos minutos, aún así él lloró, ¿verdad? Se lamentó, se conmovió con estas personas, ¿verdad? Porque eran sus amigos. En esta ocasión su naturaleza humana se manifiesta abiertamente. Quiere decir que su psicología humana se manifiesta en el conflicto que se producía a causa de la muerte. Juan dice que se estremeció a sí mismo interiormente y añade en su espíritu, ¿verdad? De modo que el Señor en forma voluntaria hace suya como hombre la tristeza, identificándose plenamente con el dolor humano de sus amigos, desde su espíritu humano, ya que no puede referirse aquí al espíritu, ni siquiera al espíritu propio de su persona divina, porque vemos que Dios no llora, ¿verdad? En el 34 vemos entonces lo que Jesús le dice a estas personas, y dijo: ¿dónde le pusiste? Y le dijeron: Señor, ven y ve. La pregunta entonces que Jesús hace en este momento: ¿dónde le pusiste? Quizás Jesús en su divinidad ya sabía dónde estaba Lázaro, ¿verdad? Él podía perfectamente saber la ubicación del sepulcro, cuánto tiempo había pasado. Él sabía todo esto, pero aún así pregunta por el lugar donde había sido enterrado, y nuevamente su deidad con su infinitud y humanidad, con sus limitaciones tan presentes en este versículo, ¿verdad? Como hijo de Dios, Dios verdadero en unidad con el Padre y el Espíritu, no hay que se escape de su conocimiento, pero voluntariamente al hacerse hombre y anonadarse a sí mismo, sus limitaciones propias de la humanidad, aunque sumidas voluntariamente, están presentes, ¿verdad? Aún entonces, él en su condición humana, en su condición divina, entonces, él tiene esas limitaciones también. Vemos ahí entonces, digámosle, la armonía que hay entre estas dos naturalezas de Jesús. El conocimiento sobrenatural que como hombre tiene en determinadas ocasiones es la consecuencia de la comunicación de propiedades entre las dos naturalezas, que se hace por y en la persona divina en las que subsisten. No dice Jesús: vamos al sepulcro, sino ¿dónde pusiste al muerto? El verbo que usa se utiliza muchas veces para un entierro, ¿verdad? En el 35 vemos entonces el versículo más corto de la Biblia: Jesús lloró. Es el versículo más corto, pero es entonces la más grande en relación a la manifestación del amor que Jesús tiene hacia las otras personas. Jesús tiene poder, entonces tiene autoridad, y vemos que todo eso se relaciona y se armoniza con el amor que tiene también hacia las personas con quienes están bajo su mando, digámosle. Si Jesús entonces careciera de este amor, esta compasión, ¿verdad? Esta parte de su naturaleza, entonces sería un tirano, ¿verdad? Entonces vemos acá que él también tenía misericordia, compasión, se identificaba también con el dolor, ¿verdad?, de las personas y sus amigos que eran allegados a él. Las lágrimas del Señor son el resultado del estado de ánimo de su espíritu, conmovido por la acción de la muerte que produce la separación
tristeza y corrupción. De nuevo aparece la humanidad del Verbo encarnado. Sin embargo, no hay separación alguna entre la naturaleza humana y la persona divina. Es necesario entender que Dios no llora, pero no es menos verdad que quien llora es Dios, ¿verdad? Dios no llora, pero quien está llorando, entonces, en este versículo, a quien nombra que está llorando es Dios mismo, ¿verdad? Con estas dos naturalezas dentro de sí, armónicamente conviviendo, ¿verdad? Juan utiliza aquí para referirse a la acción de llorar a un verbo distinto al que había usado antes en la relación con las hermanas de Lázaro con quienes les acompañaba, ¿verdad? El versículo anterior expresa la idea de un llanto intenso, incluso sonoro. Esto es, que todos podían oír la exteriorización del mismo. En cambio, el verter lágrimas silenciosamente es lo que estaba entonces expresando en el versículo anterior. Verter lágrimas silenciosamente, conmoverse, compungirse, ¿verdad? El verbo podría traducirse como lo hace Leon Morris: Jesús se echó a llorar. Entonces podría también traducirse este versículo, entonces Jesús se echó a llorar, algo sonoro, ¿verdad? Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. La reacción que tenían las personas que estaban alrededor de Jesús: mirad cómo amaba entonces a su amigo. Todos los que estaban ahí presenciaron las lágrimas de Jesús, ¿verdad? Y le hicieron conocer que en realidad entonces amaba a Lázaro, que era su amigo, ¿verdad? Para ellos, sin embargo, aquella emoción del Señor era una emoción puramente humana. No cabe duda que lo era también, como se ha considerado en versículos anteriores, por el amor hacia quienes son suyos, que es mucho más que eso. Es la manifestación divina del amor que forma parte esencial de la característica quien es el buen pastor que ama a sus ovejas. Sin embargo, hay una verdad absoluta en la expresión de los judíos: mirad cómo le amaba. El verbo se manifiesta en sentimiento de compañerismo, porque indica también la misericordia, que no es otra cosa que pasar por el corazón de la miseria del otro. Pasar entonces el corazón, o hacer entonces que el corazón sienta la miseria de la otra persona. Sería entonces una empatía de Jesús hacia la condición humana caída, corrupta, que vivían entonces sus amigos y personas a quienes él amaba. Eso es lo que él estaba expresando. Por eso llora entonces, ¿verdad? Por la corrupción y por lo que la muerte causaba en aquellas personas a quienes él amaba, ¿verdad? Que era parte de sus ovejas. Entonces sus lágrimas eran una expresión de amor hacia esas personas. En el 37 dice: y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos de los ciegos haber hecho también que Lázaro no muriera? Muchos de los judíos habían escuchado quizás de Jesús las obras que él había hecho, como le dio entonces vista a un ciego de nacimiento, todos los milagros que ya había hecho, ¿verdad? Ya se había hecho famoso él por todas las obras y señales que había hecho anteriormente. Y se preguntan entonces: ¿por qué no impidió que su amigo muriese? Tanto ellos como las hermanas compartían el mismo punto de vista, que el Señor había podido impedir entonces la muerte de Lázaro. Ellos aún entonces tenían la mentalidad corta, ¿verdad? Querían entonces quizás una solución de acuerdo a lo que ellos consideraban que era mejor. Pero ellos no sabían entonces cuál era el plan divino para esa circunstancia que estaba pasando, que era todo parte de un plan para que Dios pueda ser glorificado a través de lo que Jesús iba a hacer. Tal vez no sean palabras irónicas lo que acá expresan estos judíos. Más bien puede tomarse como precedentes de un grupo que cree en su poder y que sabe que podía haber hecho un milagro de sanidad con su amigo. Sin embargo, tal vez estaban pensando que las lágrimas de Jesús eran señal de impotencia al no haber podido evitar aquella situación. La fe de aquellos descansaba en las señales que hacían y no en la persona del Hijo de Dios. Para ellos cabía esperar una acción decidida en el problema que tenían delante, pero no una evidencia de que preguntarse por qué no lo había hecho. Bien podía considerarse como una especie de crítica a la pasividad de Jesús, pues aún así reconoce que Él tiene poder. Entonces ellos reconocen con esta expresión que Jesús tiene el poder para sanar. Y lo que hace entonces podíamos más bien
llevar por el lado de la crítica la pasividad de Jesús ante esta circunstancia, porque Él había llegado tarde, porque Él no había llegado antes, porque Él no había estado en el momento en que Lázaro estaba enfermo, porque Él no impidió que su amigo muriera. Pero hay muchas otras preguntas que quizás ellos estaban teniendo en la cabeza, ¿verdad? Que acá no dice. Sin embargo, para ellos el problema había concluido porque tenía 4 días de que estaba muerto y no había remedio para aquella situación. Ya no había entonces, ya no había salida escapatoria, ya estaba todo hecho, ¿verdad? El problema ya estaba finiquitado, ¿verdad? 4 días hacía que murió y que ya estaba entonces su cuerpo en descomposición, como vemos en versículos, o sea que como vamos a ir leyendo en otros versículos. El 38 dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro y era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Vemos entonces que Jesús, aún conmovido, ¿verdad? Como esa lágrima interna por la corrupción y la muerte, ¿verdad? Como una empatía hacia esas personas que estaban sujetas aún entonces a las leyes de la naturaleza humana. Entonces se conmueve por el resultado que tiene esto sobre estas personas. En su intimidad personal vino al sepulcro, que es el mismo verbo que se expresó antes la situación íntima de Jesús. Juan describe con brevedad el sepulcro donde Lázaro había sido colocado. Dice que era una cueva que tenía una piedra encima. Era entonces la forma normal, común en el que se enterraba a esas personas en aquella época, ¿verdad? No hay mucho entonces que decir sobre esto, o sea que mucho que decir o que sacar sobre esto, ¿verdad? Más que ver entonces la cultura de aquella época, ¿verdad? Porque vemos que Jesús también al morir fue puesto en una cueva, ¿verdad? Con una piedra también encima. Era una forma común de enterrar. En el 39 dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús entonces le estaba pidiendo en ese momento a Marta y a los que estaban ahí que pasen entonces de la teoría a la práctica. Ellos habían creído en el poder de Dios, en el poder que Jesús tenía por las señales que había hecho. Marta y María hacen casi la misma, entonces tienen la misma creencia y el mismo, digámosle que lo mismo pensaban acerca de Jesús, que era el Cristo, el Señor, ¿verdad? Como vemos en versículo anterior, entonces yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Que vino a redimir al mundo de su pecado. Y ahora le estaba pidiendo entonces que pase de la teoría a la práctica, ¿verdad? Ordenándole esto. La llegada al lugar donde estaba la tumba debió de arremolinarse la gente en torno a Jesús. Allí estaban los que habían conducido a este lugar, también Marta y María, y aún los que habían dudado de su poder y los que habían cuestionado preguntando si aquel que había abierto los ojos del ciego no había podido hacer que Lázaro no muriese. No se detuvo el Señor para llorar junto a la puerta del sepulcro. De nuevo, la autoridad divina se manifiesta en el mandato a los que le rodeaban para que abriese la puerta. Y cabe preguntarse, entonces lo siguiente: ¿no tenía poder suficiente para abrir Él con su palabra sin necesidad de ninguna otra acción? Entonces no podía Jesús también ordenarle a la piedra que se mueva o salga de ese lugar, ¿verdad? Él le pide entonces a estas personas que hagan esa acción de fe hacia Él, moviendo entonces la piedra de su lugar. Vemos acá entonces una verdad también, que todo lo que el Señor nos pide o nos manda hacer tiene un propósito. Aunque para ellos en ese momento ellos no sabían exactamente qué es lo que Jesús estaba planeando hacer ni cómo iba a acabar esa historia. Nosotros sí, porque tenemos aquí escrito, ¿verdad? Ya hemos leído todo. Pero para ellos en ese momento quizás le pareció un poco inoportuno el hecho de que le pidiese que abriese una sepultura, ¿verdad? Porque en aquella cultura, como el de ahora también, abrir la tumba de alguien que había muerto es falta de respeto, ¿verdad? Hacia los familiares. Pero Jesús, rompiendo entonces todo este protocolo, entonces le pide a ellos que puedan mover esa piedra y que puedan entonces hacer lo siguiente que iba a hacer, ¿verdad?
La lógica humana, entonces vemos ahí lo que Marta dice, que es innecesario hacer aquello, abrir la tumba, porque lo único que había adentro era un cadáver, era innecesario abrir. En descomposición, entonces un cadáver en descomposición que se manifiesta en el hedor propio de un cuerpo que ha estado entonces 4 días ya muerto. Los judíos ponían ungüentos olorosos sobre el cuerpo del muerto, pero no lo embalsamaban al estilo egipcio, de modo que la descomposición no se detenía y el mal olor producto de aquella se manifestaba superando el buen olor de los perfumes puestos sobre el cadáver. Jesús le había dicho antes, en el encuentro con ella, que tu hermano resucitará. En forma literal, tu hermano va a vivir otra vez. Le había dicho a Marta. Y Marta es la primera que habla y dice, Señor, ¿para qué vamos a abrir el sepulcro? Si hiede ya, tiene mal olor, ¿verdad? Es la primera que cuestiona. Pero ella, como todos, consideraba aquello como una esperanza escatológica, ¿verdad? En tema de la resurrección, como una esperanza escatológica propia del creyente. No podía imaginarse que fuese a ocurrir allí en aquel día. Se ha dicho antes que los judíos enseñaban que el alma del muerto permanecía 3 días en el entorno esperando para entrar nuevamente en él y restaurarle la vida, pero que a partir de ese día partía su alma y no era posible una resurrección. 4 días desde su muerte, un cuerpo corrompido que hedía, un pueblo, incluidas las hermanas que no podían pensar que el poder de Jesús para resucitar en aquellas circunstancias es la oposición humana donde puede manifestarse la gloria de Dios, como así va a ocurrir, ¿verdad? Es en la oposición humana. Dios entonces planea todo esto para que Jesús entonces lleve a cabo esta obra para que Él pueda ser glorificado, llevando que las circunstancias sean así, por más de que a las hermanas de Lázaro ni a los presentes les parece demasiado lógico lo que Jesús estaba haciendo. Estaba rompiendo todos los protocolos. Pero le pide a la tumba de un muerto que se abra otra vez después de tener mal olor. Ellos se preguntaron al principio por qué no vino antes, por qué llega tarde. Él podía haber resucitado. Entonces vemos que Jesús hace de esta forma para que no quepa duda de que Él era la resurrección y la vida, que el que creía en Él, aunque esté muerto, iba a vivir, para que Él era la fuente de la verdad, Él era el camino al Padre, Él era entonces el que había sido enviado de parte de Dios para la salvación de la humanidad. Entonces vemos acá cuando Jesús le pide a ellos una cosa muy importante también, que analizar o que reflexionar sobre el mandato que Jesús tiene hacia ellos. Entonces le ordenó que quitaran la piedra. Él podía haber hecho eso con una palabra, ¿verdad? El que creó el mundo podía haber hecho entonces ordenarle también a esa piedra que se moviese de su lugar. Pero vemos ahí que Dios necesita también de nosotros, o sea que aunque no nos necesita, también entonces nos tiene presente y nos hace partícipes también, ¿verdad? A ellos le pide que saquen la piedra, pero ellos no podían hacerle resucitar a Lázaro por más de que gritasen, por más de que le ordenase, por más de que hiciesen todos los intentos, no iba a poder darle vida a un cuerpo muerto. Pero lo que sí ellos podían hacer entonces era una cosa muy simple, quitar la piedra de su lugar, ¿verdad? Y aunque Jesús no lo necesitaba, los hizo partícipes. Y vemos también eso en 1 Corintios 3:9, podemos leer. Pablo entonces dice esto mismo, entonces con relación a todos nosotros que somos escogidos por Dios y que somos entonces, que tenemos la responsabilidad de poder entonces llevar el evangelio a las personas y de poder entonces compartir las verdades. Vemos que dice Pablo, porque somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Somos colaboradores de Dios, aunque Dios no nos necesita. Para la salvación entonces nosotros no podemos iniciar nada, no podemos tener ningún tipo entonces de acción o no podemos hacer ni deshacer nada. Pero aún así Dios nos tiene presentes, nos hace partícipes, ¿verdad? Podía haber enviado quizás a ángeles para que predicase, pero nos da a nosotros esa tarea.
nos hace colaboradores de Él, ¿verdad? Y eso mismo es lo que nosotros vemos acá en este relato. Le pide a estas personas que quiten la piedra, le hace colaboradores, partícipes, ¿verdad?, de lo que estaba sucediendo. En el 40 dice, la respuesta de Jesús hacia lo que Marta le había dicho, ¿verdad? Quizás las personas que se iban a disponer ya a abrir el sepulcro se quedaron un poco quietos o parados por lo que Marta había dicho, ¿verdad? Porque era cierto. ¿Por qué iban a abrir ellos un sepulcro si ya tenía mal olor, ¿verdad? Ya estaba en descomposición? Pero la respuesta de Jesús entonces hace que ellos decidan entonces tomar la acción de abrir. Y le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Creer no es solamente saber, tener un conocimiento teórico de algo. Le estaba llevando a la práctica. La clave entonces es tener fe. Aun cuando no se estaba viendo aún nada. Creer que Jesús tenía el poder para levantar al muerto. Y vemos también esto en uno de los versículos entonces del Nuevo Testamento. Dice, ¿verdad?, que cosas que nadie vio, nadie oyó, son los que Dios ha preparado para los que lo aman. Nadie se imaginó lo que pasaría en ese momento, ¿verdad? Y Él se deleita en crear situaciones para poder impresionarnos a nosotros también. Cosas que nosotros no nos imaginamos. Ellos no se imaginaban en ese momento lo que iba a pasar. Ellos estaban dolidos aún por la situación. Ellos estaban hundidos aún en tristeza, en dolor por la partida de un ser querido, ¿verdad? No se imaginaban lo que Jesús podía hacer. El temor, entonces al temor de Marta viene la respuesta de Jesús recordándoles que Él ya le había dicho que Lázaro resucitaría. Aquí no habla de resurrección directamente, sino ver la gloria de Dios. Él sería glorificado con el milagro impactante de volver al muerto a la vida. Es evidente que todo el ministerio de Cristo tiene que ver con la gloria de Dios, en lo que podríamos considerar como grandes cosas hasta aquello que por poca apariencia para el hombre pasa desapercibido. Al final de su ministerio dirá al Padre, te he glorificado en la tierra. El milagro que iba a hacer era una manifestación impactante de poder, pero Jesús miraba todo bajo la dimensión de la gloria de Dios. Sin embargo, el milagro que iba a producirse se alcanzaba en dimensión y comprensión por medio de la fe, si creyeres. Los presentes todos, con fe o sin ella, iban a ser testigos del milagro, los que estaban ahí con Marta. Pero Jesús lo había prometido concretamente a Marta, y a ella le demandaba la fe, condición para contemplar la gloria de Dios, que si creía entonces vería la gloria de Dios. Los demás, con o sin fe, sin fe en el que Jesús podía hacer o no podía entonces levantar a Lázaro de los muertos, ya iban a presenciar eso. Antes le había dicho que Él era la resurrección y la vida. Esto le dice a Marta, ¿verdad? Y que aunque estuviese muerto, viviría. Preguntándole si creía aquello, lo que le sirvió para que Marta diese testimonio de su fe y reconociéndolo como el Hijo de Dios. Entonces, en vez de creer en Jesús y sacar la piedra, se concentraron en la circunstancia. Ellos, en vez de creer en el poder de Jesús y tener fe que Él podía hacer que las cosas ocurriesen, ellos se concentraron en la circunstancia. ¿Cuál era su circunstancia? Su hermano muerto 4 días, ¿verdad? Ya estaba en descomposición del cuerpo. La circunstancia entonces no daba para más. Ya no había nada que pudiese hacerse en ese momento. Todo ya había terminado. Entonces muchas veces somos como Tomás, que queremos ver para creer. Muchas veces nosotros queremos ver las circunstancias pasar, las cosas cambiar o tener algún indicio para poder creer. Pero Jesús estaba denotando de ellos una fe antes de que ocurriesen las cosas, ¿verdad? Tener fe a pesar de que la circunstancia en la que ellos estaban no tenían salida, ¿verdad? Jesús llevó a Marta y a María, entonces a estas dos hermanas, que enfrenten a su realidad. Al igual que cada uno tiene algo muerto y doloroso que ocultamos, pero Jesús nos lleva a enfrentarlo para poder resolverlos, ¿verdad? Ya sea situaciones, pecados o traumas que nosotros tenemos en nuestro interior, ¿verdad? Jesús nos lleva a enfrentar eso y a creer en Él.
En el 41 dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Vemos acá entonces un punto muy importante. Obraba en perfecta comunión con el Padre. Hace primero una oración al Padre y vemos que no se le olvida esta parte para que la gente entonces al presenciar lo que iba a ocurrir luego, lo pudiesen entonces relacionar con la perfecta comunión que habría entre el Padre y su Hijo, ¿verdad? Entonces que ellos pudiesen ver que era de parte de Dios la obra que Él estaba haciendo y que la gloria se llevase a Dios. Por eso entonces ora primero. Dice, como es habitual en Cristo, dirige una oración al Padre antes de hacer el milagro. Juan dice que levantó los ojos o alzó la vista, una forma propia para hacer una oración, porque Dios está en lo alto donde está su trono. La oración es corta, por lo menos según el relato de Juan, y es interesante notar cómo comienza dirigiéndose al Padre. No hay ningún pronombre personal que proceda al vocativo, es su Padre en el único sentido posible para él, el Padre eterno a quien procede y por quien fue enviado al mundo. No hay duda que también el Padre de los creyentes a quien estos dirige la oración conforme a la enseñanza de Jesús en Mateo 6:9. Pero solo es Padre de Jesús en el sentido que Él es el unigénito del Padre. El Señor agradece al Padre que le haya oído en sentido del milagro que iba a realizar. Habla en Él usando el verbo el verbo como algo que ya se ha producido. La certeza del corazón humano de Jesús es absoluta porque siempre es oído por el Padre. Lo es porque también Jesús hizo solo lo que era la voluntad del Padre. Además, el Señor había dicho que el Padre y Él eran uno. Vemos entonces que en la oración que hace Jesús no menciona acerca de la resurrección. No le dice, Señor, ayúdame a poder resucitar a Lázaro. No hace una oración pidiéndole ayuda, pidiéndole que haga el milagro, sino que hace un agradecimiento ya denotando una certeza de que eso iba a ocurrir, ¿verdad? Y de que Él iba a ser glorificado a través de esta obra. En el 42 dice entonces, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Una vez más, entonces Él denota y destaca siempre, el Padre me ha enviado, para que las personas que lo oyesen, los judíos que estaban ahí, Marta, María, pudiesen entonces relacionarle a Él como el Hijo de Dios, era el que había sido enviado de parte de Dios. La oración audible de Jesús fue hecha para que la gente que estaba en Él oyese sus palabras y pudiesen, luego del milagro, creer que Él era el enviado del Padre. Esta fe que cree tiene un objeto que es la persona y obra del Hijo de Dios, es creer en la misión que Jesús había traído en la tierra. Misión de salvación. Vemos acá entonces de que esa era entonces la intención de Jesús al hacer primero una oración. En el 43 llega entonces el momento en el que Lázaro es resucitado. Y habiendo dicho esto, se refiere entonces a la oración, habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. La gran voz de Jesús se hizo notar en el exterior del sepulcro, delante de todos los que estaban presentes. Era una orden autoritaria como posiblemente ninguno de aquellos había oído nunca. La voz poderosa que era la de un hacedor de milagros, ni tan siquiera de un profeta, era la voz que expresa la omnipotencia divina irresistible en cualquier modo. Aquella voz que había dicho a la creación del universo que sea y fue, es la misma que ordena al muerto para que vuelva a la vida y se presente en el exterior del sepulcro. Es la voz que ordena la resurrección. Esa misma voz está considerada por el apóstol Pablo cuando habla de la resurrección de los muertos, que al salir al encuentro del Señor en las nubes, como dice el Señor mismo, con voz de mando y voz de trompeta, iba entonces a mandar a que los muertos resucitasen. Esa misma voz. Entonces, Lázaro, ven fuera. El Hijo de Dios tiene el poder para que alcance y comprende todo. Es la expresión de la omnipotencia de Dios. Las manifestaciones de omnipotencia divina tuvieron lugar por el poder de su palabra. Las sanidades durante el ministerio terrenal tuvieron lugar en respuesta a ella.
El mandato de Jesús estaba establecido mediante una construcción sumamente rara. Primero el vocativo Lázaro. Entonces, primero indicando a quién va dirigido la palabra, Lázaro. Luego, dos adverbios de tiempo que especialmente primero puede considerarse como un de interjección, aquí, diciendo el lugar o en el momento donde tenía que presentarse Lázaro, ¿verdad? Fuera. Tenía que irse entonces donde estaban estas personas, los judíos, donde estaba Marta, donde estaba Jesús. Entonces, Jesús es bien específico en lo que le pide a Lázaro que haga. Lázaro, ven aquí, afuera, ¿verdad? Entonces, le indica exactamente. Lo segundo indica a Lázaro el lugar donde debe presentarse, fuera del sepulcro donde estaba Jesús. Bueno. Las dos hermanas suyas y los judíos que le habían acompañado, ¿dónde estaban ellos? En base a la omnipotencia divina expresada en voz de autoridad de Jesús, el que estaba muerto no pudo resistir a la autoridad del autor de la vida y la muerte, y tuvo que dejar suelto al que estaba entrando en su dominio. El Señor aseguró que las puertas del Hades no prevalecerían sobre su iglesia. Y sabemos en Mateo 16, 18. Poco tiempo antes había hablado de la vida eterna que se otorga a quien cree en Él. Y Marta le había dicho que todo creyente que esté muerto vivirá. Las llaves del lugar de los muertos están en la mano del Señor. Eso vemos en Apocalipsis 1, 17, 18 lo nombra. Con su vida Cristo garantiza la perpetuidad de la vida de todos los creyentes que creen en Él. Pero para estos, como en el caso de Lázaro, morir es simplemente dormir en Él. Por eso entonces Jesús dice, iré a despertarlo. Él no murió, sino que Él muere. Entonces se va y le despierta a Lázaro y le pide entonces que salga afuera. Entonces el vocativo Lázaro establece a quién fue dirigido el mandato. Jesús tuvo que ser bien específico en esto, como decía Agustín Hipona en uno de sus comentarios acerca de esto, dice, la voz de Cristo es tan poderosa que si no hubiese precisado a quién se dirigía y fue simplemente aquí afuera, todos hubiesen resucitado. Entonces tuvo que ser bien específico a quién iba dirigido esa palabra. Bueno, también en el libro de Russell Sproul, Asómbrate ante las maravillas de Dios, dice, Dios no puede decir mentiras, porque la misma naturaleza de la realidad está entretejida con lo que sale de su boca. Es decir, no puede mentir porque sus palabras crean realidad. Él dice y es hecho. Entonces no puede mentir porque sus palabras crean realidad. Y el último entonces que nos toca analizar, nos toca entonces decir ver esta noche el 44, el que había muerto salió, atadas las manos, los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Juan se refiere ahora al resultado de la voz de la autoridad de Jesús. No repite el nombre del resucitado, simplemente se refiere a quien había estado muerto. Dice simplemente que salió. Esto es, la voz omnipotente de Jesús no solo le dio vida, sino que lo hizo aparecer fuera de la tumba delante de todos. No es que de alguna manera Lázaro saliese por sí mismo del lugar de la muerte, sino que el poder irresistible de la omnipotencia de Dios ordenó entonces al muerto venir afuera, y ocurrió inmediatamente. El que estaba en el interior del sepulcro apareció fuera de él. Y vemos acá cómo describe la forma en la que estaba, atadas las manos y los pies con vendas. Tenía atadas las manos y los pies con vendas. Imagínense caminar con las manos atadas y con los pies atados. Es un poco difícil, ¿verdad? Pero aún con toda esa dificultad, el Lázaro sale afuera, atados. ¿Por qué? Porque Jesús le había ordenado que saliese afuera. No importa si estaba atado, pero él salió, ¿verdad? Entonces vemos acá la dificultad con el que salió. Y Jesús le ordena a los presentes que le desaten para que pudiese ir libre. Vemos que lo que Jesús realiza, el milagro que hace en Lázaro, lo hace completo, en plenitud. Él no estaba ahí languideciendo, no estaba en su estado de enfermedad, o no estaba entonces con los mismos problemas que tenía en el cuerpo, ¿verdad? Vemos que lo que hace entonces Jesús es completo. Y Juan, como testigo presencial, entonces describe exactamente cómo era entonces cuando Lázaro salió de la tumba.
Algo que nosotros podemos notar también en este relato es que no aparece ahí ninguna evidencia o ninguna narración de cuáles fueron las primeras palabras de Lázaro o cuáles eran las primeras palabras de Marta, María, cuál es su reacción de los judíos, entonces, qué ocurrió después, ¿verdad? Termina ahí, para que pudiese entonces el lector centrarse en la obra de Jesús y glorificar a Dios por lo que había hecho en ese momento, ¿verdad? Resucitar a alguien que había muerto, ¿verdad? Que su cuerpo ya estaba en descomposición. Ese era lo más importante. El resto, entonces, los otros detalles ya se obvia del relato para poder dejar solamente lo más importante, que es Jesús, ¿verdad? Dios glorificado en esta obra, el poder que Él tiene sobre la muerte. Sobre esta ilustración nosotros podemos notar también algo en la salvación del creyente, de cada uno de nosotros. Nosotros también estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos quizás en un sepulcro también, que sin entonces una voluntad no podíamos salir de ese lugar. Necesitamos una intervención divina. Nosotros entonces no tenemos ninguna sola participación en el proceso de la salvación. Dios entonces es el que busca al creyente, el que rescata al creyente, el que llama, el que comienza y pone en nuestro corazón entonces el querer y el buscarle a Él. Y eso nosotros podemos notar también en este relato. Nosotros somos como ese Lázaro en cuanto a la salvación, ¿verdad? Y eso es todo lo que nos toca en esta noche, poder entonces analizar y poder entonces reflexionar en lo que la palabra de Dios nos trae sobre este relato, ¿verdad? Que lo que a nosotros nos parece imposible, para Dios es posible. No importa entonces lo malo o lo feo que sea una situación, nosotros tenemos que creer nada más en el poder de Dios, ¿verdad? En el poder que tiene aquel que es el autor de la vida, el que dio su palabra, el que dio una orden y se creó todo, ¿verdad? El que en Génesis dice sea la luz y fue la luz, ¿verdad? Tenemos que creer en ese Dios que creó todo el universo y que con una sola palabra Él puede entonces cambiar nuestra situación y darnos mucho más de lo que nosotros esperamos, darnos una solución, una salida impensable para nosotros, ¿verdad? Inimaginable para nosotros. Confiar siempre en que todo va a ayudar para bien. Todo es parte de un propósito, ¿verdad? Nada se les escapa a Él. Y eso es lo que nosotros tenemos que reflexionar entonces a través de esto. Y eso es todo, entonces que el Señor les bendiga.